Muy bien, está con nosotros Luis Patowski, una persona muy inquieta, Realmente, si hay alguna forma de poder describir esa personalidad, esas ganas de participar en distintas instancias culturales, en el medio ambiente, en la discusión sobre el ambiente y ahora en política. Luis, muy buenos días, bienvenido, es un gusto que estés aquí en el estudio de La Ronda para poder dialogar en este espacio que nos interesa mucho para conocer más profundamente a aquellas personas que están ocupando o pensando la política en nuestra región. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Luis, cuando decíamos esto y pensamos este espacio, siempre intentamos conocer también desde dónde vienen las intenciones, de dónde vienen las ganas, de dónde viene también esa intención de participar, de estar presente en las instituciones, en la vida política, en el debate, ¿no? ¿Dónde nace tu participación? Digo que se ha profundizado en distintos ámbitos, ¿no? Lo decíamos fuera del aire, estuviste presente en el Colegio de Odontólogos desde tu profesión, digo, también en la universidad, en las discusiones políticas que se dan en ese espacio, en la cultura muchas veces, ocupando espacios también institucionales, la Comisión del Bicentenario aquí en Jesús María, algunas participaciones quizá que recuerdes de una con más gratitud que otras, pero que realmente muestran que sos una figura polifacética, digámoslo así. Bueno, mira, te cuento, para la gente que no lo sabe, yo soy odontólogo, ya tengo muchos años ejerciendo la profesión en Jesús María. Tuve la posibilidad de formarme en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Odontología, en tiempos difíciles, porque eran tiempos de gobierno de facto, pero tuve entre mis profesores, en segundo año y en quinto año, a dos personas que después fueron muy influyentes en la política de Córdoba, el doctor Ramón Bautista Mestre y el doctor Rubén Américo Martí. De alguna forma yo, como alumno de ellos, inquieto por los temas políticos que eran difíciles de hablar en ese momento en la universidad, me fui formando con algunas ideas que ellos tenían. En el caso del doctor Mestre, siempre que hablábamos eran más las diferencias que los acuerdos, y en el caso del doctor Rubén Américo Martí, lo recuerdo siempre muy bien porque coincidíamos principalmente en aspectos que tienen que ver con lo importante de los temas ecológicos, con el tema del medio ambiente, con las ciudades sustentables hacia el futuro, y tuve siempre un diálogo con él muy abierto, muy franco, que se mantuvo hasta el último tiempo antes de que él fallezca. Entonces eso, a pesar de que no había una actividad política en la facultad por parte de los alumnos, eso me fue haciendo entrar en lo que iba a ser la política partidaria a partir del 83. Que a pesar de esto yo no tuve una afiliación a ningún partido, siempre me mantuve en forma independiente, tratando de colaborar con lo que a mí me parecían los grupos más progresistas en ese momento dentro del ámbito universitario y después fuera del ámbito universitario. Qué complejo, digo, eso de progresista, ¿no? Porque digo, sí, esa palabra también tiene tantas formas de ser leída, pero sí, implica muchas cosas y es más definirlo también desde cada uno, ¿no? Hasta hoy muchos gobiernos, inclusive hasta locales, se consideran así, se consideran progresistas, cuando, bueno, aparentemente, teniendo en cuenta el verdadero sentido de la palabra, distan mucho de serlos. Después, un poco mis energías, que también estuvieron en ese caso motorizadas por otro profesor que a mí tuvo mucho que ver con mi formación, que fue el doctor José Pressman, un médico así humanista muy semiólogo, ¿no? Semiólogo. Sí, y a mí influyó mucho en mi formación, entonces hizo que tuviera mi perfil así odontólogo, un carácter sumamente humanista, también era un hombre de la cultura, que traía mucho de eso adentro de él y sabía transmitirlo.
que dejó una huella importante, hay que decirlo, digo, en la Facultad de Odontología. Sí. Realmente mencionar a Pressman es palabra mayor, digo, en distintas cátedras y lo que significó esto, ¿no? Sí. El trato también de él. También con él tuve la posibilidad de hablar muchas veces y realmente lo considero uno de mis maestros por la forma en que hablaba, por la forma que te decía las cosas sin aconsejarte. Te daba la facultad, la posibilidad de tener más fácilmente el camino a seguir, viendo la luz más rápido. Entonces esa fue una persona muy influyente que con estas de esta forma yo un poco mi energía en ese momento, mis inquietudes las trasladé al ámbito de lo profesional. Entonces participé mucho en la gremial odontológica, fui presidente del Círculo de Odontólogos de la zona durante un tiempo, estuve en la Federación Odontológica y después llegué a que es la entidad madre de la odontología en la provincia, que es el Colegio de Odontólogos, que gobierna la matrícula, la ética profesional, que tuve también el honor de ser vicepresidente del mismo en un periodo y después fui presidente del colegio durante 2 periodos alternados, entre el 96 y el 99 y el 2005 al 2008. Entonces eso también me vinculó con todos los aspectos sociales de la profesión, porque el Colegio Odontológico es una entidad paraestatal con una participación directa con el Ministerio de Salud, con la Federación Odontológica, con los círculos regionales y con todo el aspecto social de la odontología y los planes sociales. Entonces le dimos también desde el colegio a la profesión un perfil mucho más social. Es decir, yo creo en la colegiación, en las entidades colegiadas, siempre y cuando no sean una simple corporación de intereses de un sector, sino que esa institución se transforme en un referente profesional al servicio del bien común. Con esa idea de colegiación llegamos al colegio y hicimos que la entidad de alguna forma trascendiera lo netamente profesional. Luis, al mismo tiempo digo, siempre muy vinculado a la cultura, con artículos periodísticos, de opinión también, digo, esto también lo ibas alternando con el trabajo y con la acción también en la gremial, como decías. Sí, porque bueno, eso tiene que ver con una cuestión de formación familiar, de cómo fue mi educación en ese momento, de mi entorno familiar, que hay gente muy ligada a la cultura, de todos estos maestros que yo te decía que tuve, que de alguna forma también me ligaron a eso. Entonces siempre me gustó escribir y algunas cosas que escribía tenía la posibilidad de opinarlas, después en papel. De hecho, cuando estaba en el Colegio de Odontólogos publicaba periódicamente en La Voz del Interior, en algunos otros medios de Córdoba, también lo he hecho en algunos medios locales, sobre distintos temas, sobre los temas que a mí me interesaban, que eran estos, los culturales, los temas ambientales, o haber sido uno de los promotores en su momento de lo que era todo el uso, el lograr el uso adecuado de las sustancias de los plaguicidas. Era el año 2008, me parece, si mal no recuerdo, cuando Marie-Monique Robin presentó un documental, El Mundo Según Monsanto, y bueno, mi inquietud me llevó a que todos los periodistas de la zona en casa desfilaban para ver el documental, para charlarlo, para debatir sobre ese documental, para ver qué le parecía un documental muy interesante, porque está hecho todo a partir de los medios de comunicación. Está toda la información que aparece en el documental se puede encontrar en Google. Entonces, sí, o de las mismas publicidades de Monsanto, sí, utilizando los recursos de la misma. Muy interesante, sin ponerme ni a favor ni en contra, sino expresando lo que era una realidad en ese momento, una realidad de la zona, donde no había estudios muy serios con respecto a como estudios epidemiológicos, se llama a cómo está incidiendo determinados factores tóxicos en una comunidad. No los había, es más, tampoco los hay en la provincia, los últimos son de hace muchos años atrás. Entonces, solicitar a todo campo necesita el uso de los plaguicidas. La cuestión es que se usen adecuadamente, en las proporciones que corresponden, en los días y horarios que corresponden. Entonces, solicitando todo eso. Pero a veces solicitando lo que la norma indica, te haces de mucha gente que por opinar de esos temas no le gusta, o te haces de enemigos, entre comillas, y de hecho tuve varios vidrios rotos en casa por el tema, y cuando empecé a opinar de cuestiones que en la zona eran delicadas. Digo, y
en algún momento en este tiempo hiciste foco en nuestra región y precisamente en Jesús María, ¿no? Siempre lo hice, pero últimamente sí un poco más. Quizás el hecho de que sucedió hace un año, el hecho de la pérdida de una vida al derrumbarse el puente Centenario, me motivó a tomar un papel más crítico con respecto a las responsabilidades que tienen que tener las autoridades en todo el manejo de la cosa pública, en tratar de ser muy crítico en cuanto a los discursos también de las autoridades, en tratar de pedir mucha transparencia en todo lo que sea obra pública principalmente. Y bueno, y se generó también en mí porque uno va siempre, como yo tengo la idea de ir generando siempre conocimiento nuevo, tengo la cabeza abierta a las cosas que te puedan ir conmoviendo, te puedan ir sucediendo, que te vayan haciendo ver las realidades distintas. Y yo tuve un hecho que me marcó en el último par de años, que fue escuchar unas charlas en TED Córdoba de Santiago Siri y de Pia Mancini, que son dos personas de Buenos Aires, son chicos muy jóvenes que están comenzando en el mundo de la política, pero que ellos conformaron en Buenos Aires el partido de la Red. Entonces ellos, para la realidad de la ciudad de Buenos Aires, ven que las formas de participación de la gente es muy difícil y ven a las redes sociales como un medio muy rápido, que mucha gente en las grandes ciudades tiene la posibilidad de acceder muy fácilmente, como una forma de consulta con el ciudadano muy rápido. Entonces ellos tienen la idea que la imprenta fue el medio que hace 500 años revolucionó un poco la cultura. Es decir, hasta que no estaba la imprenta, el conocimiento estaba en unos poquitos. Sí. Cuando sale la imprenta hace 500 años, el conocimiento empieza a expandirse, y dice Santiago Siri en algunas de sus charlas, qué paradoja, qué contradicción. Los dramaturgos, que eran los que tenían sus obras y iban pasando sus obras, eran los primeros que se opusieron a esa imprenta y eran los primeros que trataban de que eso no surgiera, porque no querían que ese conocimiento, aquellos que ellos tenían en sus manos, se expandiera. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacen ellos? Eso cambió en los últimos 500 años, toda una forma de expresión en la gente y de conocimiento de la gente, pero en las últimas 2 décadas, Internet revolucionó nuevamente al mundo. Y todo el que quiere estar, ustedes por ejemplo, desde esta radio, conectados con el mundo, están dentro del sistema. Ahora, ¿cuál es el grupo que quedó fuera del sistema y solamente usa Internet como una agenda de gobierno? Usan Internet para decir las obras que inauguran o para la foto del moñito que colocan. La clase política. La clase política hoy no hace un uso debido de lo que podrían ser las redes sociales, los medios de comunicación, los idas y vueltas con los vecinos, los idas y vueltas con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que estar preparados y hay que aceptar la crítica del otro, hay que tener la humildad de cambiar, evitar tener por ahí... y hay que ser muy honesto, se nota muchas veces en las redes necesitas una transparencia total. Totalmente.